En comunicación con Miguel Calvete, que es el presidente de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Calvete, ¿cómo le va? Lo saludamos acá en Newsweek Radio. Nacho Otero es mi nombre. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, 9% entonces es la medición de inflación para abril 2023. Nos ha dado el 8, casi el 9%, un 8.8% en todo lo que es la medición de inflación, y desagregando alimentos por fuera de la inflación núcleo, nos está dando un 10,4%. En lo que es la parte más sensible de la medición, que lógicamente es todo lo que es la canasta de alimentos y la canasta de medicamentos. Sí. En el caso de canasta de medicamentos es inferior al 5%, pero bueno, son valores regulados, ¿no? Cuando tomamos muchas veces las mediciones del INDEC suelen ser más bajas, pero sucede que el portfolio que toma el INDEC en muchos casos, por ejemplo en el caso de alimentos, son los valores de precios justos, y obviamente es una medición sesgada en el sentido de que el precio justo se ejecuta solamente en algo menos de 7.000 puntos de venta en todo el país, cuando en realidad si sumamos bocas de cercanía, almacenes, autoservicios, supermercados, chinos, todo lo que es comercio de proximidad, son más de 190.000 puntos de venta. O sea que tomando los puntos de cercanía, la inflación en alimentos está por sobre los 10 puntos. De hecho, el mes pasado estuvo también prácticamente en 10.2, está en algunos productos llegó al 12%, el promedio fue un 10,5%. Y esto obviamente nos da en el primer trimestre lo que es inflación, la medición de inflación núcleo general, casi un 32%. Es un 32.1%, para ser más exacto. Claro, Miguel López Calvo, el gobierno en este contexto insiste con una nueva versión de precios justos, pero permitiría un aumento del 5% mensual. ¿Es viable? En función del aumento de los insumos, en lo que es la industria de alimentación, manifestado tanto por la COPAL como por CAPIMA, ¿no? Que son las dos entidades que agrupan la industria de alimentación, la Cámara de Pequeños y Medianos Industria de Alimentos y la Coordinadora de Productores de Alimentos. El aumento de los insumos, sobre todo aquellos que tienen una vinculación o están dolarizados, ojalá más en larga vida, todo lo que es vidrio, plástico, demás, han tenido aumentos que superaron entre el 9 y el 14%. En el caso del plástico hubo incrementos superiores al 18%. Claro. Por lo cual eso obviamente genera un efecto en cascada, y por otro lado, en la industria, en los industriales, al no tener claro un precio de reposición, se genera lo que conocemos como inflación por expectativa, el valor de reposición, y esto, si vamos a la góndola de los comercios minoristas, ocurre lo mismo. O sea, si tu materia prima aumenta un 10%, ¿es imposible hoy renegociar precios justos con esa pauta? A ver, es muy difícil de cumplirlo y de firmarlo. Ocurre lo que está ocurriendo ahora. Sobre un portfolio de, vamos a poner 10 artículos, en las grandes bocas se consiguen 5 artículos, y esos 5 artículos se consiguen stocks que están en torno al 50-60%, o sea, hay una subejecución de prácticamente un 50% de los productos que hay. Esto lo podemos corroborar cualquiera que vaya a alguna boca. Tremendo ese dato, se aumentó mucho el desabastecimiento. Sí, a ver, en realidad precios justos, como te decía, hay una ejecución en menos del 5% de los puntos de venta. Ese 5% de los puntos de venta en las grandes cadenas es aproximadamente entre el 18 y el 20% del volumen de venta, sobre todo en los segmentos medios aspiracionales, segmentos bajos y la base de la pirámide de consumo de aquellos que están en línea de pobreza. Ese porcentaje de acumulación, que es prácticamente un 60%, se provee en puntos de alta cercanía. No va a las grandes cadenas de supermercados. Entonces, ahí es donde realmente vemos
este acuerdo de precios justos es bastante complejo, incluso por las industrias, ¿no? Muchos lo hacen en función, muchas grandes industrias lo hacen en función de las famosas autorizaciones, de la SIRA para poder importar algunos productos y algunos insumos que no se estaría cumpliendo. De hecho, tanto Copal como Capima manifestaron que no se está cumpliendo por parte del gobierno esas autorizaciones, y eso genera que, más allá de la estructura de costos en el producto terminado, la incidencia de los productos de los insumos importados no se hace más como hace un año a dólar oficial, se hace al dólar contado con liquidación, que es un dólar de más de 450 pesos. ¿Tienen alguna medición desde INDECOM de cuántos bienes quedan a precio dólar oficial? Fundamentalmente los vinculados al tema de salud, medicina y algunos casos en grandes compañías que tienen filiales en el exterior, o mejor dicho, Argentina filial de casas centrales del exterior, donde pueden machear justamente con dólar oficial, y obviamente utilizando sus propios dólares, ¿no? En ese caso, en muchos casos. Pero prácticamente hoy en cualquier pyme o empresa mediana, muchas de las grandes empresas, su estructura de costos la basan en un dólar contado con liquidación o en un dólar ROFEX de acá a casi un año, ¿no? A la perfección de lo que sería un año en función de cómo viene la devaluación mensual, que es casi un 9%. Hasta ahora, si tenemos que pasar en limpio como qué es lo que más impacta en la medición, ¿está ahí al tope alimentos entonces? Alimentos, sí, más allá que el rubro vestimenta, algunos bienes durables han tenido un incremento mayor. Alimentos semana tras semana tiene incrementos que esto obviamente se reflejan en las listas de precios que nos llegan a nosotros semanales, con aumentos o quita de descuentos, que es una suerte de eufemismo y es un aumento encubierto, ¿no? Pero en lo que es grandes distribuidores y las ese es un dato. Ese es un dato interesante. ¿Cómo es lo de la quita de descuentos? Contame eso, que me interesó. Como general, tanto en la industria de la alimentación, también ocurre en la industria metalmecánica, en lo que es industria ferretera, pero en el caso de alimentación, que es un poco más sensible, hay varias listas de precios. Entonces un producto vale 10 pesos y tiene un descuento de un 10%, vale 9 pesos. Pero justamente esos descuentos, cuando uno recibe ese producto, tiene lo que vale 10, se lo cobran 6, porque tiene un 40% de descuento. Pero son una serie de descuentos afectados a distintos motivos. Volumen de compra, stock, políticas comerciales de la empresa, que dan o no promociones o descuentos. Entonces, esa quita de descuentos o quita de promociones hace que, obviamente, basan el precio real del lista, que sería 10 pesos, no 6 pesos. Entonces, son literalmente aumentos encubiertos. No nos olvidemos que los acuerdos de precios los hacen justamente por la lista de precios reales. No, total. Sin todos esos descuentos. Entonces, totalmente. Ese 5% que acuerdan muchas veces las empresas, en realidad, justamente después tienen esta suerte de para pasear, para llamarlo de alguna forma, este acuerdo, justamente aplican esas quitas de descuento. Hablando de estos descuentos, que en general te los hacen en grandes superficies, vos, Miguel, que hace años seguís este tema, ¿se sabe de cuánto es el margen de ganancia promedio de los supermercados hoy en Argentina? Bueno, el margen de ganancia, es una suerte de secreto de Estado. Pero con muchos artículos, ¿no? Sí, cuando uno escucha a las grandes cadenas nacionales, europeas, y de algunos países vecinos, todas coinciden en que el margen real, última línea, es decir, neto, está en torno al 4% o al 5%. Pero cuando uno compra un producto, le vende un producto a una gran cadena, justamente el margen que aplica, el cap que aplica, está en torno entre un 60 y un 80%. No. Es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Bueno, justamente
en esto, en off, obviamente algunas cadenas europeas y americanas nos han manifestado que la venta de alimentos en Argentina, a pesar de ser un país que quiere integrar casi toda la cadena de valor, ¿no? Desde la espiga de trigo hasta un paquete de pasta seca para exportar, prácticamente está todo integrado, es donde más ganancia hay. De hecho, algunas cadenas de proximidad, grandes cadenas de proximidad europeas, han desarmado operaciones en países como Grecia y Portugal para hacer expansiones en Argentina. Bueno, una de las noticias de esta semana es que una gran cadena extranjera llega a la Argentina, o sea que el margen de ganancia en nuestro país es de entre el 60 y el 80%. Es el margen de marcación. A eso obviamente hay que descontar impuestos, salarios, incertidumbre argentina. Pero bueno, no nos olvidemos que aquellos que aplican esto muchas veces son empresas que tienen una posición dominante en el mercado, ¿no? Respecto de sus claro. No nos olvidemos que en Argentina 35 compañías prácticamente producen el 50% de lo que consumimos y más de 12.000 compañías producen el otro 50%, 48, 52, pero para redondear, es decir, la mitad la producen menos de 50 compañías y el otro 50% más de 10.000 pymes o medias. Entonces, hay una posición dominante que no implica que sea culpabilidad de las grandes corporaciones de inflación, ¿no? Más allá de actitudes especulativas. Ocurre que no hay una política puntual para pequeñas y medianas empresas, desde lo fiscal y tributario, desde una reforma laboral para flexibilizar la toma de personal, y sobre todo lo que es fiscal y tributario, pues una pyme prácticamente tiene una presión fiscal y tributaria mayor que una gran corporación. Sí. Y si analizamos algunos países de la región, Estados Unidos también, pero Chile, Uruguay, hay políticas ad hoc, políticas puntuales para lo que son pymes y micropymes, ¿no? Empresas de menos de 50 empleados, y obviamente esto hace que se genere otra competencia. Claro. Por otro lado, hay políticas de incentivo, caso en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, donde si un producto que produce una de las grandes corporaciones tiene hasta un 50% de integración de pymes no pagan impuestos o pagan mucho menos impuestos. Entonces, estimula a las grandes corporaciones a que interactúen y sinergicen con pequeñas empresas. Y eso genera un círculo virtuoso. En Argentina no solo no funciona la ley de defensa de la competencia, la ley de antimonopolios, sino que además no hay un incentivo para los sectores más vulnerables. Totalmente. Calvete, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Miguel Calvete, presidente del INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Bueno,